Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información. Tenemos el primer entrevistado en el aire. Lo vamos a presentar como periodista, escritor, abogado argentino. Es especialista en derechos humanos, es querellante en juicios de lesa humanidad. Él se llama Pablo Johnton. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. Está Mónica, está Alejandro en el micrófono y queríamos hablar con vos sobre construir verdad para tener justicia. La verdad que uno de esos tantos placeres que uno se da en la vida, uno de ellos es poder entrevistar a Pablo Johnton, al cual uno admira tanto. Sí, la verdad es que cuando pensamos en hablar con vos, sí, la verdad que te admiramos y te respetamos además la capacidad de acompañar a tantos compañeros en tantas causas de lesa humanidad. Pero hoy específicamente, Pablo, vamos a hablar de la masacre de la imprenta de San Andrés. Contanos un poco cómo está la causa. Bien, estamos en la última etapa, en la etapa que uno se pone más inquieto y nervioso porque, bueno, llega el momento del veredicto, de la sentencia. Eso va a ocurrir en unos días más, el 10 de agosto. Vamos a escucharlo quizás en forma presencial porque, bueno, así se lo hemos pedido al Tribunal Oral Federal número 2. Y ojalá, bueno, salga todo bien y podamos escuchar que son condenados los responsables del Regimiento 6 de Mercedes, que sus integrantes son los responsables de lo que ocurrió allí y en otros domicilios de militantes políticos que fueron secuestrados como parte del terrorismo de Estado desatado por este grupo, ¿no? ¿Nos podrás hacer una breve síntesis de qué fue esta masacre? Podamos abrazar a la familia con un resultado favorable. ¿Te podremos pedir una breve síntesis de qué se trató esta masacre? Sí. El regimiento de Mercedes tenía un grupo operativo que se encargaba de toda la zona oeste del Gran Buenos Aires, sobre todo en las localidades de Luján, Mercedes mismo, y este grupo se dedicó a perseguir, capturar y desaparecer a militantes políticos del PRT que estaban o tenían como tarea la elaboración, redacción, edición, corrección de las revistas y publicaciones del PRT. Y en ese recorrido represivo que culminó en julio del 76 en la imprenta de San Andrés, donde, bueno, obviamente se imprimían estas publicaciones, el grupo de tareas fue secuestrando compañeras y compañeros que se dedicaban a las distintas tareas de las revistas y periódicos, y en la imprenta, más específicamente, asesinó y secuestró, que está desaparecido, un militante joven del PRT cuyo nombre no conocemos, tenemos alguna hipótesis, pero en lo concreto, bueno, asesinaron ahí a José Arancibia, que era un joven militante del PRT que estaba allí. Este grupo de tareas está conformado, entre otros, por oficiales del ejército que pertenecieron a los grupos Carapintadas, que al mando de Aldo Rico, en 1987, desataron la llamada crisis de Semana Santa, que no fue otra cosa que una intentona golpista para lograr impunidad. O sea que la importancia también de este juicio es que por primera vez dos carapintadas de ese grupo, que tanto daño le hicieron a la democracia para conseguir las leyes de impunidad,
hoy esperemos, van a escuchar sentencia. Ojalá que no nos llevemos una mala sorpresa. Corregime si me equivoco, Pablo, pero uno de estos imputados carapintadas, aparte en democracia, fue diputado por el partido Modín que lideraba Aldo Rico, ¿no? Sí. Recuerdan ustedes que en los 90, sobre todo, el grupo encabezado por Aldo Rico tuvo una altísima participación en la senda electoral argentina. Aldo Rico llegó a ser intendente de San Miguel. Algunos de sus, digamos, por llamarlo de alguna manera, camaradas del ejército se distribuyeron en algunos posicionamientos legislativos, entre ellos Morelo, que llegó a ser diputado nacional. El partido se llamaba Modín, y por supuesto representaba toda la fiebre golpista de estos asesinos que tuvieron su apogeo en cuanto a popularidad, lamentablemente, en esa época, ¿no? Cuando el menemismo permitió que personajes de esta calaña tuviesen también su representación democrática, ¿no? en las elecciones. Si hubiesen sido juzgados y castigados y no indultados, seguramente no hubiesen podido participar de estas elecciones, ¿no? Volviendo a la causa que lleva adelante el TOF 2, ¿tuvieron problemas para poder participar los querellantes en la causa, en todas las sesiones del tribunal? Lo que hubo es lo siguiente, ¿no? Cuando un imputado fallece o por alguna razón excluido, alguna razón de salud excluido de los juicios, cosa que pasó en este juicio, los casos que a él se le imputan se dice que se caen. Eso es lo que sucedió, ¿no? Acá el responsable del regimiento, de apellido Joalert, un oficial del ejército también genocida, por cuestiones de incapacidad sobreviniente, o sea que en el medio del juicio le aparece una razón de incapacidad, queda excluido. Y Joalert tenía una gran cantidad de casos que se le imputaban a él. Entonces, al caerse el pedazo del juicio contra él, las víctimas que se le adjudicaban a él, esos casos se caen también. Entonces, lo que nosotros planteamos es que, si bien esos casos se caían porque el imputado mayor había quedado excluido del juicio, lo que correspondía por el derecho a la verdad era que al menos se escuchara a los familiares para que el tribunal supiera lo que pasó con esos tribunales, porque tenían que ver con el caso de la imprenta, es decir, porque fueron secuestros en cadena que culminaron con el operativo en la imprenta de San Andrés. Pero el tribunal no hizo lugar a este pedido nuestro, por lo tanto, aproximadamente unos 30 familiares de otras víctimas, no pudieron tampoco hacer escuchar su voz, que era lo que pretendíamos, que por lo menos el tribunal escuchara a esos familiares para que supiera de los otros casos, por más que el caso se hubiera caído, ¿no? Eso es lo que técnicamente ocurrió y que, no tuvimos otra opción que continuar con el juicio y, ir por los casos que no se habían caído. Pero ojalá que otros tribunales tengan la comprensión que no tuvo este tribunal, de permitir, entendiendo que el derecho a la verdad es un derecho que los familiares tienen, a que al menos en la sentencia se consigne la verdad de lo que ocurrió, aunque no haya condena, porque en la Argentina, como en tantos otros países, no existe la condena hacia una persona fallecida.
la condena en ausencia. Entonces, o fallecida o que tiene un problema grave de salud por el cual no puede comparecer al juicio. Pero por lo menos que se exprese en la sentencia, en el texto de la sentencia, lo que ocurrió, ¿no? Eso es ejercer el derecho a la verdad. ¿Y ahora en la lectura de la sentencia van a poder estar esos familiares? Sí, como público pueden estar. El acceso es libre, estamos esperando que designen la sala. El horario va a ser a las 18 del día miércoles 10 de agosto en Comodoro Pi 2002 en Retiro. Y sí, seguramente algunos de los familiares van a concurrir, al menos para escuchar el veredicto respecto de otros casos. Acá había 37 víctimas al empezar el juicio. Por esto que pasó, que es la muerte de un imputado y la exclusión por incapacidad de otro, de esas 37 víctimas quedaron 5 nada más. O sea que el miércoles se va a escuchar la sentencia por 5 casos. Te voy a hacer una consulta de ignorante y me imagino que lo mismo le debe pasar a muchos de nuestros oyentes. ¿Qué significa en términos jurídicos la incapacidad de una persona? Es cuando por alguna razón de salud, que generalmente son cuestiones de salud mental, perdés la capacidad para estar en el juicio. Estar en el juicio significa poder entender, comprender, poder darle directivas a tus abogados sobre lo que hay que hacer, estar presente en las audiencias con capacidad de comprensión. En general, la incapacidad sobreviniente se da por cuestiones de salud mental, es decir, por la edad o porque tuviste, por ejemplo, un ACV grave y entonces quedás en una situación de incapacidad tal que no podés estar 6 horas en una audiencia, no podés estar al lado de tu abogado y decirle, pregunta esto, hace esto, etcétera, ¿no? Por supuesto que esto se hace con una evaluación médica, interviene el cuerpo médico forense, las partes ponemos peritos cuando podemos, y la defensa también pone peritos, se hace una junta médica y se establece allí si tal persona está incapacitada o no. Yo te aclaro que gran parte de los militares o policías que piden se declare su incapacidad, la conclusión del tribunal después de las pericias es rechazarle su petición. O sea, le dicen, señor, usted no tiene incapacidad, usted se queda adentro del juicio. Y en una minoría de casos, cuando efectivamente la incapacidad es grave, quedan excluidos. Nosotros hace muchos años vimos, para unos 15, 18 años, vimos que los genocidas empezaban a presentar pedidos para que se los declare incapaces, masivamente. Entonces olfateamos que había cosas raras, porque eran genocidas que tenían en aquel momento 60 años, 50 y pico. Entonces designamos, pedimos ayuda a compañeras psicólogas, psiquiatras y médicos militantes para que nos ayuden a examinarlos. Y bueno, a partir de ahí se pegó un giro impresionante, porque ahí, a partir de ahí se empezó a ver cómo simulaban estar incapaces. Y muchísimas resoluciones en todo el país empezaron a salir a favor nuestro, a decir, tal persona no está incapaz, está simulando, porque se le hacen test de simulación y quedan dentro del juicio. Pero en este caso concreto de la imprenta de San Andrés, nuestros peritos dijeron que Joaler estaba realmente incapacitado. Esa es la situación de la incapacidad. Me respondiste la próxima pregunta que te iba a hacer. Si pudieron poner peritos, digo, porque uno tiene la percepción que este TOF viene metiendo más palo en la rueda que otra cosa, ¿no?
Sí, en la mayoría de los juicios podemos meter peritos. Te aclaro que es una tarea también militante, que pedimos si hay compañeras o compañeros psicólogos, psicólogas, psiquiatras, médicos que quieran ayudar, porque es una tarea que se hace ad honorem, que nos ayuden, por supuesto, para encontrar los profesionales que tienen que revisar, tienen que ir, los médicos tocarlos, palparlos, hacer una serie de preguntas, examinarlos, a veces hacerles estudios como bueno, se le hace a toda persona para determinar cómo está su resonancias, ese tipo de estudios para determinar cómo está su capacidad auditiva, cerebral, etcétera, porque bueno, este es el famoso tema de a ellos sí se les respetan los derechos humanos y no se hace lo que ellos hicieron con miles y miles de compañeras y compañeros a quienes no llevaron nunca a un juicio, sino que lo que hicieron fue secuestrarlos, torturarlos y desaparecerlos. En esta misión militante que decís que tienen los profesionales de la salud, ¿en qué podemos ayudar los militantes de la comunicación? ¿Cómo se contactan con muchísimo en hacer conocer y difundir, porque bueno, lamentablemente estamos en una época en la que, habiendo decenas y decenas de juicios en trámite, hay menos difusión y menos interés por parte de los medios que lo que había hace 15 años cuando se reanudaron los juicios. Cuando se reanudaron los juicios allá por el 2003, los medios, digamos, hegemónicos o los medios comerciales de mayor tirada y venta en el país difundían, no te digo bastante, pero difundían los juicios, y por supuesto los medios alternativos o los medios más pequeños sí estaban siempre en la pelea por la difusión y comunicación de los juicios, y hoy solo han quedado, con todo lo que pueden hacer, los medios alternativos, y hay un gran silencio por parte de los grandes medios, e inclusive muchas veces por muchos programas comunicacionales del Estado para difundir esto, y la verdad que es una rueda que nos falta, porque para conocer lo que pasó, no solo por el tema histórico, sino y por el tema de difundir dentro de los sectores más jóvenes que poco y nada conocen de lo terrible que vivió el país, y para que nunca más ocurra, la necesidad que hay de difundir esto, sino porque cada vez que se difunde alguno de estos hechos, y entonces se puede hablar de julio del 76, de la imprenta de San Andrés, del operativo que ocurrió en la calle, no sé, Corro, el operativo que ocurrió en tal calle, y se difunde, siempre aparece alguien que, escuchando ese programa o leyendo o enterándose por las redes sociales, puede aportar algo. ¿Por qué? Porque nosotros, y en lo personal, digamos, uno ha comprobado en estas décadas de estar con estas causas, que miles y miles y miles y miles y miles de personas en el país vieron, escucharon o supieron algo de lo que ocurrió. Que el aparato de terror fue clandestino, pero que, por ejemplo, miles de ex soldados colimbas o miles de vecinos que presenciaron o escucharon los hechos saben algo y no han dado su testimonio porque piensan que por ahí no es necesario, que bueno, algún día se los llamará. Y la verdad estamos en una carrera contrarreloj y necesitamos esos testimonios. Por eso la tarea de difusión y de comunicación es importante. Uno les súper agradece que estén presentes detrás de estos casos y de estos juicios, y ojalá que bueno, que esta costumbre de comunicar y difundir se extienda y podamos algún día retomar un poco la pasión informativa que había allá por el 2003, 2004, 2005, que fueron un poco los años en los que la prensa se ocupó mucho de estos casos.
Pablo, muchísimas gracias por la entrevista. Te vamos, prometemos que en otra ocasión te vamos a llamar para entrevistarte por ese otro pedazo de tu vida que es el periodismo y que hiciste y haces tan bien, y nos gusta tanto haberte leído. Obviamente quedamos a disposición para cualquier necesidad de difusión que tengan ustedes, ¿no? Bueno, súper agradecidos, como dije, y bueno, aprovecho para eso, decir que si alguien quiere ir a escuchar el veredicto, miércoles 10 de agosto, 18 horas, en Comodoro Pi 2002, en Retiro, hay que llevar el documento nada más y se ingresa al Tribunal Oral Federal número 2. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo, por la entrevista. Gracias a ustedes. Abrazo grande. Pasó por los micrófonos de Ancla Radio el abogado / periodista o periodista / abogado Pablo Yonton. Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información.